Sabemos por la historia misma, para los que dudan de las escrituras, la historia registra que en el año 70 después de Cristo, un general romano llamado Tito se encarga de destruir el templo y no quedó piedra sobre piedra que no fuera destruida, cumpliéndose lo dicho por Jesús. Eso lo revisas a nivel de historia y está allí. La gran revuelta judía comenzó aproximadamente los judíos se atrincheraron. ¿Dónde? En el templo de Jerusalén. Las murallas eran tan grandes, estaba tan bien ubicado en ese lugar alto que se convirtió en el lugar perfecto para que los judíos que se habían levantado en contra de Roma, fue en el templo que allí hicieron la batalla contra las diferentes camadas de soldados, legiones de soldados que llegaban a tratar de controlar esa revuelta judía. Hermano, y los judíos resistieron fuertemente. Busquen la historia, está en Google. A veces Google sirve de algo. Y allí está la gran revuelta judía. Fue una batalla campal muy fuerte de los judíos, valga la redundancia, y resistieron tanto que cuando lograron entrar y romper y derribar una parte de los muros para entrar y acabar con los judíos, hermanos, la rabia que tenían los soldados era tan grande porque resistieron, porque hicieron mil y una cosas y resistieron. Murieron muchos soldados romanos. El odio que tenían los soldados romanos era tan grande que aún con la orden de Tito de no destruyan el templo, porque su valor arquitectónico como una de las maravillas de ese tiempo, los tesoros que habían, la misma estructura era una maravilla digna de conservar. Tito trató de conservar el templo, pero los soldados mismos, los que estaban en el tú a tú con los judíos, no pudieron contener la rabia que tenían. Y créanlo, hermanos, eso no pasó por casualidad. Hubo uno que dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y por causa de esa respuesta y esa palabra dicha por Jesús, esa sentencia se debía cumplir. Y el templo fue destruido en el 70 después de Cristo. Hay algo que usted dice que se cumplió en el 70, y téngalo por seguro que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Todo lo que dijo Jesús se va a cumplir. Y como hemos venido estudiando en Mateo capítulo 24, hemos podido darnos cuenta categóricamente, bíblicamente, las enseñanzas están en el canal. Ya queda de parte de usted. Si usted dice: ¿sabe qué? Yo me voy a estudiar esto. Quiero ver qué ángulo le da este pastor, este maestro. Quiero estudiar eso. Hay personas que entran al canal y ven 5 minutos y descartan la enseñanza y comentan cosas malas. Porque obviamente ni siquiera han tomado la tarea de ver cuál es el fondo, cuál es el fundamento que traemos. Y como la iglesia a veces no coopera con los comentarios buenos, ¿qué pasa? Los comentarios malos son los que llegan. Y como yo no tengo mente ni tiempo para esas personas, yo evito el choque allí. Pero a veces es bueno el apoyo también en el canal con su comentario positivo, ya que usted viene de atrás con esta enseñanza y deja algo allí. No es porque es una necesidad ni es una petición mía, sino que ayuda a que el que entra a la enseñanza vea algo más que negativo, algo positivo. Y así siempre la tendencia está en que la gente lo ve de otra manera. Hoy no vamos a ver Mateo 24 porque ya le hemos invertido mucho tiempo, a pesar de que da para mucho más. La palabra es infinita. Hoy vamos a ver Mateo 25 lo más breve posible para ir a una comparación entre las promesas diferentes y los sentidos diferentes que se activarán para el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a ver Mateo 25 lo más breve posible. A veces digo así, nos quedamos en Mateo 25. Siempre pienso que es corto y cuando nos vamos lejos. Lo primero que yo quiero que usted recuerde acerca de Mateo 24 y Mateo 25 es que tanto el 24 como el 25 es una sola respuesta. De hecho, estadísticamente Mateo 24 y Mateo 25 es la respuesta más larga que dio Jesús a sus apóstoles en toda la Biblia. Estadísticamente
es algo que está comprobado. Ahora, ¿dónde comienza la respuesta de Jesús? Donde ya estudiamos, Mateo 24:1. Yo quiero que lo vea nada más quiero que usted vea algo conmigo. Quiero que vea esto porque vamos a entrar en Mateo 25, pero necesito hacer este enlace. Mateo 24, verso 1. Cuando Jesús salió justo del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Y es cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los apóstoles quedaron impactados con esta respuesta, pero ellos quedaron calladitos. Ellos no dijeron nada. Pero más adelante, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron, según el versículo 3, aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y allí comienza la respuesta. ¿Cómo comienza? Mateo 24, de esta manera. Mateo 25 comienza en el verso 1, entonces. Entonces, gramaticalmente quiere decir que es la continuidad de lo que se te acaba de decir anteriormente. Yo quiero que usted pase la página o la tablet y mire cómo comienza Mateo 26:1. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo un ejercicio hermenéutico para que usted vea dónde se corta la hilación del pensamiento y dónde se rompe la respuesta de Jesús por sí sola. 26:1 de Mateo dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que te acabo de decir en Mateo 24 y Mateo 25. Dijo a sus discípulos, mira el cambio de dirección en el tema. ¿Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Dejó de Jesús aquí de hablar del reino, de su venida y de toda la pregunta que había comenzado en el 24:1. ¿Cómo se llama eso? En la hermenéutica sagrada, que son reglas de interpretación que ayudan a que yo, mi persona, quede fuera, pero yo, guiándome de reglas de interpretación, sé dónde Jesús dejó de responder. ¿Por qué les digo esto? Porque tanto Mateo 24 y Mateo 25 es una sola respuesta, como ya les adelantamos. Vamos a entrar en la parábola de las 10 vírgenes, a pesar de que a lo largo de Mateo 24 le hemos dado toquecitos. Usted sabe que la parábola de las 10 vírgenes, le adelantamos ya, representa ¿alguien lo puede responder? Un juicio. Representa un cuadro parabólico en la que se establece un juicio. A lo largo de toda esta enseñanza se ha venido confirmando eso. Las parábolas de Jesús son breves narraciones dichas por Jesús que encierran una enseñanza moral y espiritual, revelando una verdad de forma comparativa. La parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza que encierra una verdad o revela una verdad de forma comparativa. Se está comparando a las 10 vírgenes con la nación de Israel, no con la iglesia. Una parábola es un relato espiritual corto que es fácil de comprender y brinda verdades espirituales circunstanciales, o sea, del momento, y trascendentales, o sea, que se van a futuro también, proféticamente incluso. Parábola del trigo y la cizaña es algo que ayuda a que la gente compare la parábola de cómo se recoge el trigo y la cizaña para Dios explicar un juicio también, donde el trigo es tomado en manojos, como lo vimos en la parábola de Mateo capítulo 13, la cizaña es tomada en manojos y es quemada afuera, y el trigo es dejado en el granero. Eso es una parábola. Las 10 vírgenes representan exactamente lo mismo. ¿Por qué enseñamos esto? Porque cuando la iglesia confunde esto a nivel teológico, dicen no, las 10 vírgenes son la iglesia. Y como es la iglesia, entonces el aceitito de las vírgenes es el espíritu. Porque de esa manera es sencilla, gráfica. Y de esa manera atribuyeron también tomado y dejado, como vimos en Mateo 24, 39, 40. Y cuando
Fuimos a la profundidad de tomado y dejado, que está en la enseñanza número 8. Tomado y dejado no tiene que ver con arrebatamiento y tampoco con la iglesia. Pero ¿cómo usted va a ver eso? Si usted dice, yo voy a ver esa enseñanza, dígalo en su corazón. Porque lo explicamos muy bien bíblica y teológicamente. La parábola de las 10 vírgenes, vamos a ver los detalles en especial para que nosotros aprendamos a través de la enseñanza bíblica que las 10 vírgenes es un cuadro en parábola. Dios está tomando este ejemplo para hacer una comparación entre 10 vírgenes y la nación de Israel. De 10 vírgenes hay 5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes dentro de este cuadro parabólico representan en la parábola los de Israel que entrarán con Cristo en el gobierno milenial. Y las insensatas representan en la parábola para Israel, no para la iglesia, los que de Israel no entren al milenio con Cristo. ¿Qué está representando esta parábola? Un juicio, no a la iglesia del Señor. Pero eso lo tenemos que demostrar porque a usted le gusta que se lo demuestren con la Biblia. Pero hoy sí vamos a darle lectura a Mateo 25 y póngale mucha atención por favor a todo lo que vamos a ver. Primera consideración, el que está hablando aquí, si usted tiene Biblia física y marca la letra roja, ¿quién está hablando? Jesús. Escuche, los personajes no los determinan las vírgenes, porque las vírgenes son un ejemplo comparativo. Las vírgenes las presenta Jesús. Ellas no son un ejemplo nada más. Verso 1. Entonces, el reino de los cielos será, tiempo futuro, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿A quién salieron a recibir? Al esposo. 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 3. Las insensatas tomaron sus lámparas y tomaron consigo aceite. 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es la lectura. ¿Quién está hablando? Jesús. Él es el que propone los personajes, hermanos. Escuche, hermano. Según la palabra del Señor, la iglesia nunca en la revelación, en el Nuevo Testamento y sobre todo por el apóstol de los gentiles. ¿Quién es el apóstol de los gentiles? Pablo, el apóstol de los gentiles. Y no solo era el apóstol, el enviado. La Biblia dice en 3 oportunidades Pablo dijo ser el apóstol, el predicador y el maestro para los gentiles. Apóstol porque fue enviado, predicador porque lo anuncia el evangelio, y el maestro porque establece el fundamento para la iglesia gentil.
a esta responsabilidad. Lo vimos en Efesios capítulo 3, donde Pablo ve la gran responsabilidad de ser ese apóstol para los gentiles, que dice: por esta causa doblo mis rodillas, sabiendo que era un peso grande. Escucha, hermano, Pablo nunca presentó a la iglesia como una mujer cualquiera. La presentó como desposada, la presentó como esposa, la presentó como la que se va a casar en las bodas del Cordero. En este momento la iglesia es la desposada del Cordero. ¿Sabía eso? Según la palabra de Dios en Mateo, no lo busquen, Mateo 1:18, María, cuando estaba peregrinando con José, cuando todavía no se habían casado, todavía él no se había llegado a ella, mejor dicho, según Mateo 1:18, ella se le llama allí desposada por José, no la esposa. Nosotros somos la desposada. Y usted necesita texto bíblico. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, verso 2. Porque os celo, así comienza, ¿verdad? Porque os celo con celo de Dios. ¿Así comienza? Ah, no lo tenían nada, ¿viste? Porque os celo con celo de Dios, dice el apóstol Pablo. ¿A quién le está hablando? A una iglesia gentil, a la iglesia de los Corintios. No le está hablando a los judíos, no le está hablando a Israel. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. ¿Desposado con cuántos esposos? Con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia somos la desposada. Estamos comprometidos, tenemos un anillo de compromiso, y ese anillo puede ser incluso representado por el Espíritu Santo de Dios, quien representa el pacto para entregarnos como la Virgen. Pablo no nos va a entregar como virgen pura, es el Espíritu Santo, lo dice el mismo Pablo. Entonces, vuelva por favor a Mateo 25:1. ¿Cómo comienza Mateo 25:1? Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. La iglesia y los que estudian la palabra del Señor en este punto tienen que darse cuenta que las vírgenes, como es un cuadro en una parábola que representa a Israel, el Señor le llama a Israel los convidados, según Apocalipsis, los convidados a la fiesta de bodas. Israel será invitada a una fiesta de bodas. El Señor se va a casar con la iglesia. En la palabra de Dios habla de las bodas del Cordero. ¿Con quién? Con la iglesia. ¿Dónde serán esas bodas del Cordero? En el reino de los cielos. Lo mismo que las cenas de las bodas del Cordero. Cuando Jesús comía la Pascua, la última, con los apóstoles, era la última Pascua y el fundamento de la cena del Señor. Terminaba la Pascua judía en ese momento y comenzaba la cena del Señor. Ni los mismos apóstoles sabían eso. Él dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, porque no se volverá a dar hasta que no se cumpla en el reino de mi Padre. Eso lo dijo el Señor. Las cenas de las bodas, como las bodas del Cordero, está escrito en la palabra de Dios que se darán en el reino de los cielos. Y como nosotros estamos estableciendo bíblicamente, y no solo yo, sino la correcta doctrina, que el arrebatamiento de la iglesia es pretribulación, cuando la palabra de Dios dice en Mateo 25:1, salieron a recibir al esposo, las 10 vírgenes que representan a Israel van a recibir a un Cristo ya casado con su esposa, la que hoy es la desposada, que somos la iglesia del Señor. Usted tiene que tomar una decisión como iglesia. O usted es las 10 vírgenes o usted es la esposa del Cordero. Yo prefiero seguir siendo hoy la desposada, que seremos la esposa del Cordero. O es vírgenes o es la esposa. Yo prefiero ser la desposada, que seremos la esposa. Él viene como esposo. ¿Quién está contando la parábola? Jesús.
Las 10 vírgenes no disponen el propósito porque ellas son un ejemplo nada más para que las personas, para que nosotros como iglesia y para que Israel entiendan el futuro. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Tradicionalmente se enseña que el aceite es una representación del Espíritu Santo. ¿A cuántos le enseñaron eso? Pues eso no es así. Yo entiendo y la teología actualizada que revisó esto con diligencia entiende que la intención del corazón fue buena. No se puede juzgar la intención, el motivo del corazón de lo que enseñaron, que las lámparas, el aceite de las lámparas era el Espíritu, porque era buena la intención. Yo no creo que nadie dijo eso para hacerle daño a la iglesia. Lo dijeron porque así lo entendieron primariamente. Pero debemos comprender que en Latinoamérica los primeros en hablar de este tema, arrebatamiento, ¿quiénes fueron? No fueron maestros de la palabra. Fueron evangelistas que levantó Dios para alcanzar las almas. El cuerpo de Cristo es edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Pero en el cuerpo de Cristo hay diferentes ministerios y uno de esos es el de la enseñanza, el del maestro. ¿Quiénes hablaron del arrebatamiento inicialmente para Latinoamérica? Hombres que respetamos, no le llegamos ni al untado de los zapatos. Respetados hombres de Dios que ganaron almas como nadie, hombres como G.J. Ávila, un guerrero de Dios, Jorge Rasky. Aquí en Panamá, ¿cuántos no escucharon a quienes se les cae la cédula conmigo de esas cruzadas de Jimmy Swaggart? ¿Nadie? Yo soy el único viejito aquí, pues. Bueno, dos, sabemos dos de los 80. Venía ante el evangelista de Estados Unidos. Los estadios se llenaban, corríamos. ¿Quién no recuerda las prédicas de Jimmy Swaggart en Canal 4 en la mañana, señora Joanny, ¿se acuerda? ¿Quién predicaba como Jimmy Swaggart? Aunque ya tú fueras cristiano, tú querías como arrepentirte de nuevo y correr de nuevo y de nuevo arrepentirte por si las moscas. Porque era un hombre con una unción especial. Pero estos hombres que nos trajeron esas grandes bendiciones que para la gloria de Dios fueron los que ganaron los hombres y las mujeres que hoy nos tienen aquí. Y damos gloria a Dios por esa gente. Pero estos evangelistas, algunos de ellos interpretaron que el aceite de la lámpara de las vírgenes representaba al Espíritu Santo. Lastimosamente no es así, pero no juzgamos la intención del corazón de los que enseñaron esto. En el verso 9, si tiene su Biblia allí, mire lo que dice y vamos a ver esto en detalle. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Escuchen, hermano, en este verso 9 aplica principios bíblicos, como ya se lo hemos dicho, pero ahora los estamos leyendo. Si el aceite de las vírgenes representa o creyeron que representaba el Espíritu Santo, debemos comparar eso con la revelación, con lo que se le entrega a los apóstoles ya en plena revelación, los apóstoles llenos del Espíritu Santo y principalmente al apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Pero también hay cosas que están establecidas en Hechos de los Apóstoles que te ayudan a comprender si el aceite de las vírgenes prudentes puede representarse como el Espíritu Santo. La palabra es su propio intérprete, así que de allí, deje el espaciecito, no, póngale una marca, algo, una cosita allí para separar, porque vamos a volver a Mateo 25. Pero ahora mismo vamos a ver Hechos 8:17. En Hechos 8:17 hay un evento donde los apóstoles estaban imponiendo las manos, y al imponer las manos, llenos del Espíritu Santo, las personas hablaban en lenguas. Había un personaje llamado Simón, alias el mago. Este Simón el mago, cuando vio que los apóstoles hacían esto, Hechos 8:17 al 20, este hombre dice: yo quiero ese poder.
Yo quiero imponer las manos y yo quiero que la gente también le pase eso. Y dijo a ellos, aquí empieza entonces la lectura. Entonces le imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. 19, diciendo, dadme también a mí este poder. Pero ese poder era el Espíritu Santo, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. La palabra de Pedro en el 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se tiene con dinero. Principios intrínsecos allí. Dentro de esa escritura, dentro de esa declaración, dentro de ese evento, nos enseña Dios que el Espíritu Santo no se puede comprar con dinero. Es imposible. Y hay más textos, pero no hay tiempo. Este es contundente, explícito, sin duda alguna. Cuando volvemos de nuevo, esto es un estudio bíblico, esto es una enseñanza. Hay que volver para allá y para acá. Regrese a Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a vosotras y a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Si ese aceite representa al Espíritu Santo, es incorrecto que ellas digan vayan y compren a los que venden. Nadie lo puede recibir por dinero y nadie lo puede vender, ni usted lo puede comprar, ni nadie se lo puede vender. Así como nadie le puede vender milagros, nadie le puede vender promesas con pacta. Nadie le puede vender nada. La gracia de Dios no se compra con dinero. Su voluntad, su amor no se compra con dinero. Solo hay que serle fiel a Dios, tener la paciencia en Dios y todos los anhelos de tu corazón el Señor en el tiempo perfecto de Él. Y según tu diligencia, siéndole fiel a Dios, el Señor va a responder a no solo tus necesidades, a más allá de lo que tú pides. Si las aves de los cielos que no ciegan ni siembran, el Señor las viste, las alimenta, ¿cuándo más a vosotros? El Espíritu Santo no se puede comprar con dinero, bajo el principio establecido en Hechos del capítulo 8, 17 al 20. No se puede. Esta intención de las vírgenes de que las prudentes le dijeran a las insensatas vayan y compren, también tiene mucha relación con la salvación, en el sentido de que si se tratara del Espíritu Santo, escucha hermano, cuando usted reconoce a Cristo como su único y suficiente Salvador, por gracia, como regalo de Dios, usted recibe el Espíritu Santo. Efesios 1:13 es las arras, el sello, la garantía hasta que el Señor nos entregue como la novia. Si la iglesia fuera representada en las 10 vírgenes, ¿cómo sería posible que si usted es la iglesia y alguien quiere recibir el Espíritu, alguien quiere ser salvo para recibir el Espíritu y alguien le diga, danos a nosotros un poquito de ese aceite, y usted le diga, no, el Espíritu Santo es mío, vaya a comprar? No, pero dame a Cristo, dame la palabra, quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. No, vaya a comprar. El sermón del monte de Mateo capítulo 5 es uno de los más hermosos. Los principios que están en el sermón del monte de las bienaventuranzas, hermanos, nos enseña que si alguien te pide la capa, dice el Señor, no se la pidas de vuelta, déjale la capa, no se la pidas. Ese es el principio de bondad, de amor al prójimo que el Señor enseña en el nuevo pacto. La iglesia no podría ser mezquina y decir, vaya a comprar, ya yo tengo mi salvación, vaya a comprar. Porque la palabra nos dice, por tanto, id y haced discípulos. Pablo decía, ay de mí si no predico. Nos es obligatorio, hermanos, llevar el mensaje de salvación. Reconciliar al mundo con Cristo es una obligación cristiana y lo hacemos por amor. Judas, en la penúltima carta antes de Apocalipsis, dice, si algunos que dudan, convencedlos, y a otros arrebatadlos de las llamas.
Nosotros no podríamos jamás, por principio, ser una iglesia que le niegue la capacidad a otro que está sediento de Dios de no recibir al Señor para que reciba el Espíritu Santo, indicando que jamás podríamos ser la iglesia esas 10 vírgenes. Quebrantaríamos, no es mi interpretación, se quebrantarían principios establecidos por el Señor para la iglesia. ¿Por qué la iglesia no son las 10 vírgenes? Porque las 10 vírgenes representan a la nación de Israel, de quienes y no entran al milenio con el Señor. Por eso Él viene identificándose ante las 10 vírgenes como el esposo. Porque cuando el Señor descienda con poder para la batalla de Armagedón, para ir al milenio, Él estará invitando a Israel a las fiestas que se continuarán en el milenio, y la nación de Israel, según Apocalipsis capítulo 19, serán los convidados. Y vimos la semana pasada que no solo Israel, sino que habrán sobrevivientes. Mateo 22, ustedes los vieron. Habrá uno, según la parábola de la cena de bodas, de la fiesta de bodas, habrá uno que no tendrá vestido de bodas. ¿Se acuerdan quién era el vestido de bodas? A ver quién se acuerda. Según la parábola, había uno no vestido de bodas. Y que el Señor le pregunta: ¿tú qué haces sin estar vestido de bodas? Y el Señor manda a los siervos atarle de pies y manos y echando afuera las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. Explicamos que Satanás no podrá estar en la tierra, como fue profetizado, mientras que el Señor dé comienzo a su gobierno milenial. Debe ser llevado a ese lugar donde esperará Él también 1000 años. Escucha, hermano. Como esta parábola se enseñó atribuyéndosela a la iglesia y respetamos, los hermanos en la transmisión o los que van a ver este video, hermanos, no puede usted molestarse con la verdad que lo confirma la propia palabra. La iglesia no puede decirle a nadie: no te voy a dar la palabra que recibes a Cristo y por ende el Espíritu Santo como promesa. No podemos negárselo a nadie, no podemos hacer eso. Escuchen, hermanos, las 10 vírgenes que están aquí registradas en esta porción bíblica. Verán al Señor, escuche, verán al Señor al final de la gran tribulación, cuando después de la batalla de Armagedón se dé un juicio en la tierra, donde se van a juzgar primero a los de Israel y en segundo lugar a los mártires de la tribulación y la gran tribulación. ¿Alguien recuerda qué tiempo toma o tomará esa última semana de las 70 semanas de Daniel? Eso está en la parte número 3. 7 años. Es un solo tiempo que dura 7 años divididos en 2 tiempos. 3 años y medio de tribulación y los otros 3 años y medio de gran tribulación. Pero es un solo periodo de tiempo. Representa la última semana que hace falta para que se completen las 70 que se le dijeron a Daniel. ¿Qué venimos enseñando? Estamos en la semana 69. El tiempo de los días de Jesús era la semana 62. Pero hubieron 7 semanas previas. Eso está en la parte número 3 de esta serie. Vaya y véala. Es una de las partes que tienen menos vistas. Así que muchos de ustedes no la han repasado. Arrepiéntanse. Las 70 semanas de Daniel es clave entenderla, porque Mateo 24 y 25 tiene relación con todo eso, hermanos. Falta una semana, que son 7 años, y esos 7 años será tribulación y gran tribulación. 7 años
que en la tierra, escuche bien, en la tierra se estarán dando los juicios de Dios. La terminación de la maldad según Daniel 9:24. Dios va a acabar con la maldad, terminará con Satanás, terminará con el gobierno de la bestia, del falso profeta. Satanás será atado en la tierra, juicios. Y en ese mismo periodo en la tierra habrá algo grande que ocurrirá con Israel. Israel será restaurado. En ese periodo en la tierra se activan los 144,000, 12,000 de cada tribu. Cuando los 12,000 de cada tribu de Israel terminen su tiempo de anunciar el reino, serán los ángeles de Dios, según Apocalipsis 14, quien a partir de esa mitad en adelante anunciarán por los cielos que el rey viene y vendrá a vencer a Satanás y a sus ejércitos. En la tierra ocurrirán esos eventos, pero la iglesia estará con el Señor en el cielo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para... ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien se aprendió el texto? Porque no nos ha puesto el Señor para ira. ¿Quién me dice el versículo bíblico? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 9. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo, diga Espíritu Santo, me lo quiero aprender de memoria. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para guardar, para alcanzar salvación. El salmo que dice, Jesús hablando proféticamente por el salmista, sobre mí reposa tu ira. Vuelvo a las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes van a ver al Señor al final de los 7 años. Usted quiere confirmar que bíblicamente, escucha hermano, bíblicamente le voy a demostrar hoy algo adicional a las 10 vírgenes. La Biblia se estudia en contextos culturales. Usted no puede pensar que la boda hebrea es como nosotros. Que nosotros en la boda nuestra, la ceremonia, se está con los invitados y rapidito hay que ir a hacer nietos en Cancún o en un resort para los abuelos. No, la boda hebrea es diferente, es una tradición diferente. Ellos no salían corriendo a hacer nietos. Ellos celebraban de una forma distinta, hermanos. ¿Cuántos años es de tribulación y gran tribulación? 7. Bíblicamente, la palabra de Dios registra que los novios que tenían una desposada tenían que esperar 7 días. Y que los esposos, según la palabra de Dios, algunos trabajaban 7 años para poder estar con sus esposas. ¿Usted cree que Jacob se ofreció de esa manera por casualidad? ¿Que él se inventó eso? No, era tradición hebrea del pueblo de Israel. Vamos a Génesis capítulo 29, 16. Porque la palabra de Dios tiene el consejo, porque el consejo sale. Hay que confirmar que las 10 vírgenes no pueden ser relacionados a la iglesia. El aceite no representa al espíritu y tampoco las vírgenes representan el carácter de la iglesia, que no puede negar predicar el evangelio para que se reciba el espíritu. Mira este ejemplo que hay en Génesis 29, 16. Lo tenemos, controles. Estamos listos. Ya controles está estrenando cabina. ¿Cuántos dicen amén? Ya ahí todo está chévere y vamos para adelante, vienen mejores cosas. Génesis 29, 16 dice: Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. 17. Y los ojos de Lea eran delicados. Fíjese que yo, meditando en esta expresión de la condición de la vista de Lea, automáticamente el Espíritu Santo me llevaba a comprender que Israel tiene un velo puesto.
Israel tiene un velo puesto, están velados sus ojos. Nada es casualidad en la Biblia. Lea, que es la que da a luz los primeros hijos de Jacob, incluyendo a Judá, que es de la tribu por la que viene el Mesías, un linaje de donde viene el Mesías, porque a él se le llama el león de la tribu de... Los 4 primeros hijos de Jacob fueron con Lea. Y de Jacob sale también, con Lea sale la tribu de Leví. Y de Leví se establece el sacerdocio levítico. Para que vea que todo está enlazado en Dios. Dice la palabra que Lea tenía ojos delicados. Se cree que ella no veía bien o tenía algún problema en la vista para ver. Por eso dice, y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré. ¿Cuántos años? 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y que no la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Vamos a leer hasta allí. ¿Cuántos años? 7 años para recibirla como mujer. El Señor tendrá a Israel, y no como la esposa, porque ya la esposa es usted, pero se encontrará con Israel después de 7 años de tribulación y gran tribulación. Y otro ejemplo que quiero que usted lo tenga en cuenta, porque hay gente que le gusta anotar. ¿Cuánto le gustan anotar estas cosas? Este tipo de principios, este tipo de textos le dice a usted que no estamos interpretando la Biblia a lo loco, sino que hay referencias bíblicas que me indican cómo es el carácter de Dios en cuanto a una boda, un casamiento, cuando era el tiempo que el esposo se encontraba con la mujer. Mire lo que hay en Jueces capítulo 14, verso 10. Aquí los personajes son Sansón, su papá, su mamá. Una historia muy interesante de leer si usted lo ve un día en su casa como un devocional. Van a ver allí en el 14, en el 15, algo muy interesante. Fíjese, Sansón quería casarse con una mujer, pero los papás no le parecieron bien. Dice, esta mujer no es de nosotros, es una filistea, no la queremos. Pero en esta dinámica de que Sansón está peleando para quedarse con esa mujer que le gustó, nos enseña también los principios bíblicos en cuanto a las bodas y compromisos hebreos. No podemos fijarnos en la cultura nuestra, tenemos que ver la cultura de ellos y sobre todo la antigua. 14:10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. 11. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. 12. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si a los 7 días, fíjese cómo aparece el número 7. Y si a los 7 días del banquete no me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiestas. Mas si no lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Ellos respondieron, propon tu enigma y lo diremos. Eran 7 días de fiesta y de banquete solo por compromiso. Según la tradición hebrea, según la cultura hebrea, tanto para el compromiso como para encontrarse con la esposa, en uno eran 7 años y en el otro 7 días, solo por el compromiso. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Israel se encuentre con Cristo para entrar al milenio? 7 años, que son los 7 años de tribulación y gran tribulación, estableciendo bajo principios bíblicos, viendo la cultura hebrea antigua, que eso no nos los inventamos, es establecido por Dios. No podemos comparar una boda hebrea con las bodas de nosotros.
porque son culturas diferentes, sobre todo las antiguas. Los judíos de hoy ya celebran de una forma totalmente actualizada y genérica, igual a nosotros. La relación de la boda hebrea con las vírgenes queda completamente aclarado aquí. Las vírgenes son un juicio. Israel es la mujer. Israel conoce o se unirá al Mesías en el milenio, pero ¿a quién se unirá? A las que representan ser las prudentes. Fíjese que en la parábola el esposo también viene acompañado de una especie de escoltado. Y usted se dio cuenta que en el compromiso de Sansón le asignaron 30 hombres como escoltas también para que estuvieran acompañando a Sansón. Hermanos, Mateo capítulo 25, donde se está hablando de las 10 vírgenes, hoy usted tiene que quedar completamente claro. Bíblicamente no ha sido mi interpretación personal, por eso aunque tengamos que ir al Antiguo Testamento y leer todo lo que hay que leer, yo prefiero que usted lo lea. Y vio lo que hay en Génesis 29 y vio lo que hay en Jueces capítulo 14, corroborando que son 7 años donde la nación de Israel será procesado. Sus ojos serán abiertos, el velo que dice Pablo que tienen hoy se le quitará. Ustedes recuerdan que la mujer de Apocalipsis 12 representa a Israel, lo vimos la semana pasada, no lo vamos a repetir. Ahora, por esa razón también dijimos que la parábola de los talentos representa los criterios mediante los cuales la nación de Israel va a ser juzgada, un juicio por obras. Nosotros no tendremos un juicio que va a considerar nuestras obras para salvación. El juicio de la iglesia, que se llama Bema o Tribunal de Cristo, enseñado por Pablo claramente, dice: si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que habrá un juicio para galardones, para ver quiénes y no reciben galardones, pero el juicio de la iglesia no es para condenación, porque una vez levantados, arrebatados, transformados, va la iglesia hacia el reino de los cielos. Comienza el periodo de los 7 años en la tierra, la última semana de las 70 de Daniel, y la iglesia se prepara para el tribunal de Cristo en el cielo. Nuestro juicio no tiene vuelta atrás. Por eso Pablo dice: sorbida la muerte en victoria. Ok. Mateo capítulo 25 queda completamente, ya ustedes tenían bastante adelantado esto, pero hoy le dimos más detalles. Ahora vamos a ver algo bien especial. Rápidamente, y si no puede ir conmigo, anótelo. Vamos a repasar hoy, porque añadí más cosas, promesas diferentes para Israel y promesas diferentes para la iglesia. Usted recuerda que la iglesia e Israel tienen promesas diferentes. Escuche bien. Israel, a diferencia de la iglesia, tiene la tierra por heredad y la iglesia tiene el cielo por heredad. ¿Qué es heredad? Herencia. Vamos a leer los textos que le corroboran esto. Israel tendrá la tierra por herencia, o sea, el milenio, y también para cielo nuevo y tierra nueva. Isaías 65:9. Voy a ir rápido, prepárese si me alcanza. Si no, póngame atención. Los controles también. Isaías 65:9. La tierra por herencia para Israel. El profeta Isaías dice: sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes. Heredero de mis montes. Y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Esta promesa no se parece a la iglesia. Verso 10: y será Sarón por habitación de ovejas, y el valle de Acor por majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Para la iglesia, a diferencia de Israel, tenemos el cielo por herencia. Eso está en Filipenses capítulo 3, verso 20. La iglesia no tiene la tierra por heredad. El que subió, que es nuestro Señor, por herencia nos permitirá subir. Somos su cuerpo. Por eso que aquí enseñamos en una de las partes de esta serie que Él dijo que volveré. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis.
y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, dijo el Señor. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. 21, hablando de arrebatamiento, transformación de los cuerpos. Esto no se le promete a Israel por ninguna parte, esto es para la iglesia. El cual transformará y arrebatará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué la iglesia tendrá un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de gloria de Cristo? Porque Él es la cabeza y usted es el cuerpo de Cristo. Por ende, usted no puede tener un cuerpo, usted no puede ser un cuerpo diferente a la cabeza. Tendremos un cuerpo semejante al de Cristo, porque por herencia Él es la cabeza de la iglesia. Israel tiene la tierra por heredad. Isaías 53:13. Dice Isaías 53:13: cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Y cuando usted ve el contexto, está hablándole a la nación de Israel. La iglesia no verá la tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes éramos hijos de ira. A la iglesia de Filadelfia se le dice: yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Cuando Él nos libra de la hora, significa que no atravesaremos el tiempo ese final. Si Él hubiese dicho: porque yo los voy a guardar en la hora, sería atravesando ese periodo final. Pero el texto dice: yo los voy a guardar de la hora, no en la hora. La diferencia con Israel es que en medio de la gran tribulación, ellos es que van a ser liberados, van a ser restaurados, van a hacer la obra que hoy no pueden hacer. ¿Por qué no pueden hacer la obra como lo dijimos la semana pasada? Porque Israel es la higuera estéril. Jesús dijo: esta higuera no va a dar fruto. Lo que estamos dando fruto somos nosotros. Pero habrá un tiempo, como lo vimos, que Israel va a dar su flor, su aroma. Oseas 5:15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿A quién le está hablando? A Israel. Nunca se le olvide, lo hemos dicho 1000 veces en la serie, la iglesia era un misterio escondido. ¿Dónde? La iglesia era un misterio escondido en Dios. Y el único que podía extraer los misterios escondidos en Dios, dijimos que era el Espíritu Santo, como lo dice Pablo. El único que escudriña aún lo profundo de Dios es el Espíritu. Israel, dice Oseas 5:15: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado, hablando de Israel, y busquen mi rostro, hablando de Israel. En su angustia me buscarán. Oseas 5:15. ¿Dónde Israel buscará al Señor? En la angustia. ¿Cuál angustia? La angustia de la tribulación y la gran tribulación. La iglesia no tiene esa promesa. Tenemos el cielo por heredad. No nos ha puesto Dios para ira. La nación de Israel no oirá una voz de trompeta del cielo. La nación de Israel verá al Rey de Reyes y Señor de Señores descender, como dice Apocalipsis 19:11, en un caballo blanco, ropa teñida. Se cumple Isaías 63:1-3. Y en aquel tiempo se tiene que cumplir Zacarías 14:3. Esto no es para la iglesia, esto es al final de la gran tribulación. Aquí se describe batalla de Armagedón. Como peleó en el día de la batalla. Aquí se refiere al día que el ángel de Jehová, que era Cristo, peleó con 185,000 asirios. Es decir, mató a 185,000 asirios.
Si usted busca la referencia bíblica, le debe indicar que se trata de ese momento. Y si no, pues yo se lo estoy diciendo si su Biblia no le indica eso. Y dice el verso 14, Isaías 14:4, señores, perdonen, Zacarías 14:4. Control, estamos en Zacarías, ¿verdad? El que está perdido soy yo. ¿Sí o no, Enrique? Él está clarito, yo soy el que estoy acá confundido. Zacarías 14:4 es lo más importante de lo que vamos a leer. Dice el texto, y se afirmarán sus pies, hablando del Mesías, en aquel día sobre el monte de los olivos, en el mismo lugar donde se despegó delante de los apóstoles, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Los pies tocarán la tierra. El Señor vendrá, hermanos. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Sus pies tocarán la tierra. Pero esto, hermanos, se va a dar cumplimiento después de la batalla de Armagedón y cuando Jesús se disponga a entrar en lo que se conoce como la fiesta de los tabernáculos. Y esa fiesta será con Israel. De ese juicio para ver quiénes entran con él, es donde se considera a las vírgenes prudentes. Y es donde se considera que el trigo será guardado en el granero para que entre con él al periodo del milenio. Hermanos, escuche bien. La iglesia tiene promesas muy diferentes a las promesas de Israel. Vaya conmigo, no se canse que estudio bíblico es así, hermano. No se agote. No se agote, esto es un estudio bíblico, es una enseñanza, es un discipulado. ¿Sí? Aquí hoy no estamos, fuerte el aplauso para el Señor, dígale al que está a su lado, toque a 4, toque a 5. No, aquí no hay eso. Aquí no hay esa tocadera de toque a 3 y toque a 4. Aquí es que te toque la palabra, ¿verdad? Mateo 5:11, mira la diferencia de las promesas de la iglesia. En el monte de las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice de los galardones? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, ¿dónde? ¿Dónde es el galardón? Es grande. ¿Dónde? Dígalo, léalo, dígalo. ¿Dónde es el galardón? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A la nación de Israel nunca se le prometió el cielo por heredad. Y en el juicio del tribunal de Cristo es para ver quiénes y no reciben galardones, no pérdida ya, no hay pérdida. Ya estamos allá, cuerpos glorificados, a ver qué hicimos con lo que Dios nos dio. ¿Qué hicimos con nuestros dones, nuestros talentos? ¿Qué hicimos para apoyar la obra de Dios? ¿Qué hicimos amando a nuestro prójimo? ¿Qué hicimos amando a nuestros hermanos? ¿Qué hiciste con el don que Dios te dio para cantar? ¿Qué hiciste con el don que Dios para predicar? ¿Qué hiciste para ayudar al huérfano? ¿Qué hiciste para ayudar a la viuda? ¿Qué hiciste para ayudar al hambriento? Se tomará en cuenta para nosotros, pero sin perder ya nada. No va a haber iglesia descendiendo. Entonces, dame acá el cuerpo glorificado para abajo. No va a pasar. Sorbida la muerte en victoria, el arrebatamiento y la transformación de los cuerpos es un evento, un solo evento, no es un evento aparte. El arrebatamiento de la iglesia no es un capricho evangélico, es la resurrección en Cristo de la iglesia, su cuerpo. Los galardones, dice el Señor, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y si Israel se le dice que tendrán la tierra por heredad, esto no es para la nación de Israel. ¿Sabe cómo le llama Pablo a la iglesia? Le llama la Jerusalén de arriba, la celestial, no la Jerusalén terrenal. ¿Lo quiere leer? Gálatas 4:25. Corriendo porque no hay tiempo. Dice la palabra, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Recuerde que dos mujeres representan dos pactos, dos tratos. Agar representa a Israel y Sara, la esposa de ¿quién? De Abraham, representa a la Jerusalén, el pacto nuevo, a la Jerusalén celestial.
Gálatas 4:25, lo repito, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a los judíos actuales. Ese es Agar, ese es Israel. Pues esta junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, hermano, mira, hay una Jerusalén arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que no tiene marido. Que de la que tiene marido. Gracias, hermanas, santo, ¿qué haríamos sin ustedes? Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Indica que hay una con marido y una sin marido. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. El Señor no apoya poligamia ni espiritual ni de ninguna manera. Escucha, hermano, una de las cosas que usted debe tomar en cuenta según la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo serían las 10 vírgenes esposas del Señor? 10 vírgenes esposas del Señor. Es incongruente con la palabra, es incongruente con los principios establecidos por Dios. Hay una que no tiene marido, según Gálatas, y una que sí tiene marido. Escucha, hermano, ¿por qué nosotros somos la Jerusalén de arriba? Sí, hay dos Jerusalén, hay una terrenal y una Jerusalén de arriba. Somos nosotros, hermanos. No hay una Jerusalén en un lugar diferente. Hay una Jerusalén en la tierra y una Jerusalén que somos nosotros y estaremos representados en el reino de los cielos. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. ¿Por qué la Jerusalén no tiene dolores de parto? Porque no son hijos naturales, no es un linaje terrenal, son linajes celestiales. Nosotros somos hijos por la fe. Si hay una Jerusalén arriba, que somos nosotros la iglesia, esto es tiempo profético, somos la Jerusalén de arriba proféticamente por promesa, amén. En algún momento debe de bajar, todo lo que sube tiene que bajar. Si hay una Jerusalén en el cielo, tiene que bajar en algún momento, ¿verdad? Vamos a ver cómo vamos a bajar. ¿Cuántos quieren ver cómo vamos a descender? Diga, yo quiero ver. Apocalipsis 21:1-4. Si hay una Jerusalén celestial, que es la iglesia, en algún punto de la historia del porvenir, tiene que descender. ¿Sí o no? ¿O se queda arriba la iglesia? ¿Sabe qué le enseñaron a mucha gente a lo largo del tiempo y la historia? Por eso que para los jóvenes el evangelio es como aburrido. Ay, no, hermano, para el cielo a cantar himnos, allá no. ¿Sabe que hay gente así? No, hombre, no, para el cielo a cantar himnos a Dios allá arriba, qué aburrido. La carne habla así. No, usted sabe que la iglesia estará solamente 7 años allá, mientras que pasan los juicios acá. Nosotros no fuimos diseñados para estar en el cielo por la eternidad. Vamos a estar en la tierra nueva y en el cielo nuevo aquí. No habrá necesidad de sol, dice Apocalipsis, porque el mismo Dios alumbrará a las naciones. Hermano, borres eso de que vamos a estar allá como vestidos blancos allá. Volando, no, va a haber trabajo. Aquí lo que va a sobrar es trabajo, hermano. Se les olvida que dice la escritura que somos reyes y sacerdotes para Cristo y reinaremos con Él por la eternidad. ¿Dónde? Aquí, en la tierra nueva y en el cielo nuevo. La gente piensa que vamos a estar en el cielo por toda la... No, viene usted a hacer trabajo aquí. Usted va a trabajar para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si la iglesia somos la Jerusalén de arriba, la espiritual, la celestial, desciende en algún punto de la historia venidera, y es lo que leeremos en Apocalipsis 21:1. Después del último juicio que se registra en Apocalipsis 20, Juan dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Verso 2. Y yo, Juan, ¿qué vio? La santa ciudad, la nueva Jerusalén, esta es la celestial, descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada. ¿Para quién? Para su marido. El Cordero tiene una sola esposa, y esa esposa es la iglesia, es usted. No hay más. Siga leyendo, verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo. Usted es el templo y morada del Espíritu, no se lo olvide. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, somos nosotros. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. 4, y muy lindo, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, aleluya, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si hay una Jerusalén celestial, la que no tiene dolores de parto porque da hijos espirituales, descenderá justo cuando usted lo leyó allí, después que pase todos los juicios en la tierra y Dios termine su trato con la iglesia en el reino de los cielos. Juan la ve descender. Escucha, hermano, nosotros como iglesia no es que vamos a estar enganchados en un planeta ni en una estrella. No. Los que dudan del arrebatamiento de la iglesia me deberían explicar si la Jerusalén celestial de la que habla Pablo tiene que atravesar la tribulación y gran tribulación. ¿De dónde desciende la nueva Jerusalén? Aquí en el versículo 2, ¿de dónde desciende? Y para que no quede duda que no estamos enganchados en la luna, ni en una estrella, ni en Júpiter, el apóstol Juan describe en el versículo capítulo 21, 2, que desciende. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Para que no haya duda, que posiblemente se está hablando del segundo cielo. Subimos un ratito y bajamos otro ratito. No. Del cielo de Dios. ¿Cuál es el cielo de Dios? El tercer cielo. Ahora, otra pregunta que le voy a hacer. La primera era, si hay una Jerusalén celestial, como dice Pablo, de arriba tiene que descender. Vimos cómo descendió. Pero ahora la pregunta, ¿en qué momento subió? ¿En qué momento subió? Que lo diga la Biblia. ¿Le gusta así? Apocalipsis 4:1. En este punto Juan es el último apóstol con vida. Representaba el fundamento de la iglesia y la iglesia. Después de Apocalipsis, sabe que yo siempre le doy un preámbulo antes de leer. Espéreme ahí, no lea, no sea como Josué. Josué agarra, empieza a leer y se va por allá. ¿Quién lo aguanta? Sí. Escucha, hermano, cuando usted ve Apocalipsis capítulo 3, el verso 22, no se vuelve a mencionar iglesia en todo Apocalipsis, para que sepa, hasta donde usted leyó. ¿Por qué? Cuatro de Apocalipsis dice así: Juan, después de esto. ¿Después de qué, Juan? Después de toda la descripción de lo relacionado a las 7 iglesias. Es decir, después del tiempo de la iglesia, el Señor le muestra a Juan algo. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Quién dijo yo soy la puerta? En esta enseñanza vimos que el Señor es como esa puerta del arca de Noé. He aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4, con voz de trompeta, con voz de arcángel, el mismo lenguaje. La primera voz que oí como de trompeta, el mismo lenguaje de Pablo, hablando conmigo, que dijo: sube acá, sube acá.
y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Mire lo que dice el 2. Y al instante, ¿eso a qué le suena? Abrir y cerrar de ojos. Y al instante, ¿suena a qué? Arrebatamiento, transformación de los cuerpos, glorificación de los cuerpos. Repito, y al instante yo estaba ¿en qué? En el Espíritu. La Biblia dice que será el Espíritu Santo el que va a resucitar de los cuerpos, nos va a hacer la glorificación, así como lo hizo con Jesús, lo dice la Biblia. Yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Vamos a dejarlo hasta allí, hermano, escúcheme. Bíblicamente, este punto de Apocalipsis te refleja de una forma en la que es tomado Juan, la misma forma en la que será tomado el cuerpo de Cristo. Juan, representando a la iglesia como el último apóstol con vida en ese periodo de tiempo en la isla de Patmos, representa a la iglesia. Y él es tomado aquí, arrebatado para el reino de los cielos. Después de toda la adoración celestial, todo lo que ve Juan, el presbiterio que representa a la iglesia, los 24 ancianos, no se ponga a sacar 12 más 12, 24, los 12 de Jacob y los 12 de Jesús, porque la nación de Israel no está representada en los 24 ancianos. No sume eso tan fácil, como siempre tratamos de hacerlo. Los 24 ancianos representan el presbiterio, representan la iglesia. Después que pasa la adoración celestial y después que pasa el rollo del Cordero, usted va a ver, después de que pasan estas cosas, se abren los sellos y en esos sellos comienza lo que vimos en Mateo 24. Los jinetes de Apocalipsis. Porque justo allí es donde se desata la ira del Cordero. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra. Y los 6:15 y 16. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del Cordero, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Cada tribu, usted ve judíos, esos no son los testigos de Jehová, no es la iglesia. Apocalipsis 7 narra el censo de los 144,000, no hay iglesia por ningún lado. Hasta Apocalipsis 21. ¿Por qué? Porque Juan representa la iglesia levantada en el 4:1 y 2. De ahí en adelante empieza la tarea de los judíos. De ahí en adelante se hace el enlace con todo lo que enseñamos de Mateo 24 y Mateo 25. Cuando Juan estaba en Patmos, según Apocalipsis 4, ¿cuál es el sentido que se activa en Juan? En esa visión. ¿Qué hizo Juan? Y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz. El sentido del oído es el más activo en la promesa del arrebatamiento de la iglesia. Escucha, hermano. Primera de Corintios 15:51. La palabra de Dios dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados.
En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El mismo lenguaje que se usó o que usó Juan describiendo su ascenso al cielo en el Espíritu para ver el trono establecido en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos por siempre con el Señor. Lo mismo casi que describe Juan cuando dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Lo mismo que dice Juan: y la primera voz que oí. Cuando a Israel se le habló de la venida del Señor, a Israel no se le dijeron estas cosas. Las promesas para Israel son muy diferentes que las promesas que son para la iglesia. Jesús le dijo a Israel: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. A Israel no se le dijo ni voz ni trompeta, sino bendito el que viene. Ellos lo verán descender desde la tierra. Israel no subirá, Israel lo verá descender. Es muy diferente. Y eso que leí está en Mateo 23, 38 al 39. En Mateo 24, 30, donde nosotros estudiamos, ahora lo va a comprender, que esto es para Israel. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. Nadie va subiendo. Esto no es para nosotros. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto se alinea con Apocalipsis 19:11 en adelante. Nosotros somos los únicos a los que el Señor nos va a decir: sube acá. La iglesia sube. Los moradores de la tierra, igual que la nación de Israel, que tendrán la tierra por heredad, lo verán descender desde la tierra. A Israel nunca se le dijo que ellos subirán. Así como a Juan se le dijo: sube acá, y al instante, y así como a Pablo se le dijo que seremos arrebatados y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Nos recibirá en el aire, pero Él no va a descender en ese momento, porque seremos arrebatados antes de la tribulación, porque no nos ha puesto Dios para ira. La nación de Israel y los moradores de la tierra lo verán descender, pero nadie subirá de aquí hacia allá. Al final de la gran tribulación, cuando Él descienda con poder, se cumplirá la palabra. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. Nadie va subiendo, viniendo sobre las nubes del cielo. En Lucas 13:35, no lo busque. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en el que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Para Israel y para las naciones de la tierra, cuando Él venga al final de la gran tribulación, nadie subirá. Lo verán descender con poder a juzgar a las naciones, a acabar con el anticristo y el falso profeta, y a llamar a los convidados de Israel para que entren con Él a la fiesta de tabernáculos, que será el milenio. Y allí entrarán los que fueron representados como las prudentes, y allí entrarán los que fueron representados como el trigo en el granero. Allí entrarán los justos de Israel. Allí entrarán los mártires de la tribulación a celebrar con el Señor.
Zacarías 9:14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta e irá frente y irá entre torbellinos del austro. Jehová será visto sobre ellos, ellos no subirán. Eso es en Zacarías. Zacarías 9 y Zacarías 12:9. Léalo conmigo, acompáñeme, no me deje solito leyendo Biblia, no se aburra. No se aburra de la enseñanza, vamos a reprender esos espíritus rápidamente. Zacarías 12:9. Para que usted vea que a Israel nunca se le dijo sube acá. A Israel nunca se le dijo que sería arrebatado y recibiría al Señor en las nubes. No. Zacarías 12:9. En aquel día, hablando de ese tiempo de la tribulación al final, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, porque nadie subirá, lo mirarán descender, y mirarán a mí, a quienes traspasaron al Mesías, los moradores de la tierra y la misma nación de Israel, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. 11. En aquel día habrá gran llanto. ¿En dónde? ¿En Panamá? Chepo, dice ahí, Chepo. Chitré. Boca del Toro, dice ahí. Colón. Río Abajo, dice ahí. Verso 11 dice: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradrimón en el valle de Megiddo. Hermano, escuche, la palabra es clara. ¿Quién va a llorar con gran llanto? ¿Quién lo traspasó? ¿Quién le dijo a Poncio Pilato: crucifíquenlo? ¿Quién dio esa orden? El sumo sacerdote que representaba a Judea, a Samaria, representaba a Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. A Jerusalén, a los judíos, nunca se les dijo sube acá. Los que no comprendan que el trato de Dios con la iglesia es tan diferente. Israel en su angustia lo buscará. Y a nosotros se nos dijo: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Porque nos librará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Porque éramos hijos de ira como los gentiles, como antes. A ellos nunca se les dijo que serían arrebatados y transformados. ¿Sabe por qué? Porque usted hoy es la desposada. Usted será la esposa del Cordero. Usted se le dirá: sube acá. Usted será arrebatado y transformado en un abrir y cerrar de ojos. Promesa que nunca se le hizo a la nación de Israel. A Israel nunca se le dijo que sería arrebatado. Nunca se le dijo sube acá. Y en un instante yo estaba en el Espíritu, viendo el trono de Dios. El único que descendió, dice Pablo, es el único que también subió para llenarlo todo. Por herencia, usted tiene el cielo por heredad. Usted es el cuerpo de Cristo. Él dijo que yo voy a preparar lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Nunca se le prometió eso a Israel, solamente se le prometió a la iglesia. Hay que entender muy claro que esta doctrina, esta gran promesa ha sido muy duramente atacada. Por eso la estamos enseñando. ¿Qué sería de la iglesia si nos quitan la promesa del arrebatamiento? ¿Qué seríamos, hermano? Por eso que el enemigo se ensañó contra ella y levanta toda clase de falsos maestros. Y hay personas que por falta de conocimiento han dejado de creer, han sido enseñados por gente que no ha tenido que ser enseñada.
Hay gente que han sido fascinados por estas personas nuevas que han salido por ahí. Estas tradiciones hebreas. Sale un tipo con una barba grande y con un talit y con una cosa, y como ahora es creyente, parece que el hombre sabe más que todos nosotros. La revelación está en la iglesia. Hay gente comiendo cuentos de cualquier barbudo. Por ahí hay uno en internet, Michael Roth. Oíganle a esa enseñanza de ese falso maestro. Lo digo por nombre. Michael Roth es un falso maestro. Y otro del Salvador, que también barbudo. A la gente le encantan las barbas. Yo me estoy dejando la mía para ver si crece más. No crece. Me la voy a pintar de blanco para ver si es que la gente cree más así. Pero la gente ve cualquier tipo barbudo hablando de Yeshua Yamashiach y hablando de nombres hebreos, y queda la gente así. Es que este hombre sí sabe. Se cumple allí Gálatas 3:1. ¿Quién lo fascinó? Hermano, vendrán falsos maestros y falsos profetas, engañarán a muchos, dice la palabra de Dios. Por eso enseñamos la palabra de esta forma, para que usted sepa que vendrá el Señor y arrebatará su cuerpo. Usted es la esposa, usted hoy es la desposada, usted se va a casar con el Señor en el reino de los cielos. Recibirá galardones y vendrá, como dice Juan, ataviada, dispuesta como esposa. Porque seremos a nosotros que Él nos dirá: sube acá. A Israel nunca se le dijo: sube acá. Nunca se le dijo que serían arrebatados. Y le damos gracias al Señor por esta enseñanza. Incline su rostro. Padre, bendecimos tu nombre. Señor, yo oro para que nunca nada ni nadie quite del corazón de tu pueblo esta palabra, esta verdad. El mundo recibirá el impacto más grande. Así como Faraón nunca esperó ver que el mar se abriera. Los enemigos de Dios no esperarán cómo el cielo se abrirá. Así como se abrió para que Israel pasara como en tierra seca, el cielo se abrirá, porque habrá una puerta en el cielo y tú dijiste que eras la puerta, Señor. Porque habrá una voz como de trompeta que nos dirá: sube acá. Y estaremos delante de tu trono, Señor, en ese tribunal de Cristo. Señor, el mundo será sacudido y estremecido. Lamentarán y llorarán y correrán de un lado hacia el otro, porque el arrebatamiento de la iglesia sacudirá al mundo. Y todos los que oyeron tu palabra sabrán lo que ocurrió. Tú has permitido que, aunque esta doctrina se haya tergiversado, hayan dejado de creer, tú has permitido que se hable de ella. Tú has permitido que todos conozcan de tu palabra y de esta promesa de ser arrebatados. Ha sido tu voluntad para que el día que esto acontezca, ni la iglesia ni los no creyentes desconozcan lo que ocurrió. Por eso has permitido que esto se hable de tantas maneras. Porque esto va a ocurrir y el mundo sabrá. Y el mundo sabrá que hubo una promesa especial. El mundo sabrá que ahora se acercará ese tiempo final, esa recta final. Padre, te pedimos, hoy oramos para que más almas se conviertan y que no se pierdan. Para que hoy más personas le entreguen su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos para que las almas vengan a ti, se arrepientan, se conviertan, que sean parte de esta promesa hermosa, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiar.